Un saludo cordial para cada uno de ustedes, apreciados hermanos. Tengo el gusto de abrir esta sección del libro La Iglesia, sus finanzas y la misión. Esperamos que juntos podamos fortalecer nuestra fe y experimentar un mayor crecimiento espiritual. Así es que vamos de inmediato al capítulo 1. Un plan perfecto. Dios provee todo lo que su iglesia necesita. Y a propósito de iglesia, es el cuerpo de creyentes que tiene como propósito cumplir la misión evangélica de proclamar el mensaje de salvación al mundo. La iglesia reconoce a Dios como dueño, Señor y creador del universo, según Génesis 1:1, Ageo 2:8, Salmos 50, 10 y 12 y otros textos más. Así es que el Señor muestra su señorío en las obras de sus manos. La iglesia además enseña que Dios es el proveedor y el hombre es su mayordomo y colaborador con Dios en la administración de los recursos de la tierra. Y dijo Jehová: He aquí os he dado toda planta que da semilla sobre toda la tierra y sobre todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Génesis 1:29. Desde el principio, de manera generosa, Dios ha provisto todo lo que el hombre ha necesitado para su sustento y protección. Así que el compromiso del hombre es reconocer a Dios como propietario y en gratitud devolver sus diezmos y ofrendas y fidelidad. Además, por medio de sus agentes en la tierra, Dios provee para su iglesia. Así es que la mayordomía es un tema vital, apreciados hermanos, en la vida y experiencia de la iglesia. Y al hablar de mayordomía y el crecimiento exponencial que a través de los años hemos experimentado, es importante tomar en cuenta el aporte significativo hecho por los pioneros, quienes centraron todos sus esfuerzos en buscar nuevos métodos, nuevas formas para financiar la evangelización. Sus primeras iniciativas respecto a la mayordomía, en principio debemos destacar que no fueron perfectos, pero trazaron la hoja de ruta que permitió conformar el sistema financiero con el que hoy contamos, un modelo conforme al plan de Dios. Estos principios prácticos, donde Dios es el dueño y el hombre es su administrador, fueron transmitidos a los primeros creyentes a fin de ayudarlos a crecer en el conocimiento de Jehová, en su vida espiritual y en su prosperidad material. Además, les enseñaron que era parte de su responsabilidad apoyar a la causa de Dios con los recursos necesarios para hacer avanzar la misión. Al estudiar este tema de la mayordomía, los pioneros tuvieron dos grandes desafíos en mente. En primer lugar, cómo financiar la obra de Dios y en segundo lugar, cómo hacer que ésta avanzara hasta llegar hasta el último rincón de la tierra. Ellos sabían que para ser efectiva la misión necesitaban algo. Necesitaban recursos financieros que no tenían, pero sabían que podían ser provistos por Dios a través de los miembros de iglesia y así cumplir con la comisión evangélica. La idea consistía en crear un plan tan perfecto que pudiera permanecer en el tiempo e hiciera que la obra de Dios creciera, hacer la iglesia más fuerte con una estructura organizativa capaz de generar recursos, administrarlos, distribuirlos con la finalidad de penetrar todos los continentes e islas con el último mensaje de amonestación al mundo. Debemos destacar que los inicios fueron desafiantes, al punto que algunos de los primeros pastores como John
Loughborough y J.N. Andrews, una figura muy conocida en el mundo adventista, por un tiempo tuvieron que abandonar sus labores ministeriales por falta de dinero para sostener a sus familias. Estas y otras dificultades ocurridas fueron el resultado básicamente de la falta de organización, contribuyendo así a que la labor ministerial fuera más difícil para el avance de la nueva verdad que había de darse a conocer al mundo. Fue la intervención de Elena de White la que trajo a esos ministros de nuevo de vuelta a su lugar de responsabilidad respecto a la organización que era necesaria hacer para que la obra de Dios avanzara. Ella escribió: a medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin una forma de organización habría gran confusión. La obra no se realizaría con éxito. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger tanto la iglesia como los ministros de los miembros indignos, para retener las propiedades de la iglesia, para la publicación de la verdad por medio de la prensa y por muchos medios más. Fue así como la iglesia decidió tomar decisiones encaminadas para impulsar la misión. Apreciados hermanos, apreciados miembros de iglesia, la mayordomía fue un tema relevante que dio vida al movimiento adventista. Por eso, en 1853, por ejemplo, Elena de White llamó a los primeros miembros adventistas a apoyar el financiamiento del ministerio. Para 1858, la iglesia naciente formó un grupo de estudio con el fin de investigar las escrituras y buscar un plan que permitiera sostener el ministerio. En 1859 fue publicado en la Review and Herald el plan de la iglesia, la primera iglesia de Battle Creek, titulado Benevolencia Sistemática, con un énfasis en la mayordomía cristiana. En 1860 y 1870 se decide la forma en que la iglesia va a devolver el diezmo y se desarrolla una mayor comprensión del tema. Y en 1876, Cartwright publica una serie de artículos basados en Malaquías 3, 8 al 11, en los que presentaba el plan bíblico para sostener el ministerio y la necesidad de devolver el 10% de todas las entradas. En ese mismo año, el Congreso de la Asociación General votó que cada miembro debía seguir el principio bíblico y devolver un 10% de todos los ingresos, de todas las entradas. Para 1878 ya se preparó un folleto titulado Benevolencia Sistemática o el Plan de Apoyo al Ministerio, con el fin de distribuirlo a toda la iglesia. En el año 1879 se toma la decisión de invitar a toda la iglesia mundial a apartar todas las semanas el diezmo para entregarlo al Señor. En 1866 y en 1867 la Asociación General ya formalmente crea el Departamento de Mayordomía y Desarrollo con el fin de promover la mayordomía entre los miembros como un estilo de vida. Como se observa, la verdad sobre la mayordomía cristiana ha sido progresiva. A través de los años, rayos de luz han sido derramados sobre la iglesia. Dios ha conducido este pueblo y lo seguirá conduciendo mientras nos preparamos para su retorno en gloria. Pero mientras ese tiempo llegue, necesitamos proclamar a un Cristo crucificado, resucitado y próximo a venir. La iglesia adventista ha sido establecida por Dios en esta tierra con un propósito especial y le proveerá lo que se necesita para cumplir la misión. Elena de White dijo: Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a ningún otro pueblo, sino superior en capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios.
Dios tiene agentes designados debidamente, hombres a quienes está guiando, que están cooperando con los instrumentos celestiales a fin de hacer progresar el reino de Dios en este mundo. Ese gran pueblo, ese al que tú, querido miembro de iglesia, y yo pertenecemos, y nuestro deber sagrado es apoyar con nuestros talentos, con el tiempo, con energía y con los diezmos y ofrendas, según dijo Elena de White en Consejo para la Iglesia, la página 324. Así que aunque la iglesia cuenta con un sistema financiero bien organizado y fuerte, debe mantenerse alerta. ¿Por qué? Porque como dijo el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, según Efesios 6:12. Los líderes espirituales debemos cuidar la iglesia, debemos cuidar el plan establecido por Dios para el sostén de la iglesia. Por eso las palabras de Malaquías dirigidas al pueblo de Israel antiguo y a nosotros hoy están vigentes. Traed todos los diezmos al alfolí. Y estas palabras deben ser enseñadas a cada miembro de iglesia. Y esa responsabilidad recae sobre los dirigentes. La siguiente declaración expresa de manera firme la responsabilidad del liderazgo de la iglesia respecto a este tema. Algunos dejan de educar a la gente en lo que se refiere al cumplimiento de su deber. Predican esa parte de nuestra fe que no despertará oposición ni desagradará a los oyentes, pero no declaran la verdad, toda la verdad. La gente disfruta de su predicación, pero hay falta de espiritualidad porque no se satisfacen los derechos de Dios. Su pueblo no le da los diezmos y las ofrendas que le pertenecen. Y los pastores que trabajan con la gente y no les presentan la sencilla voluntad revelada de Dios son puestos bajo condenación con la gente porque han descuidado su deber. Esa cita está en Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 86. Los dirigentes deben instruir a los miembros de iglesia para que puedan crecer en su comprensión del lugar que le corresponde a Dios en la vida del ser humano, su papel como mayordomos y su responsabilidad sagrada de ser fieles teniendo en cuenta que al final de la historia cada uno tendrá que dar cuenta de su mayordomía. Apreciados hermanos, la iglesia le pertenece a Dios y Él la va a sustentar mientras haya almas que salvar en esta tierra. Por eso diseñó un plan para que en forma continua fluyeran los recursos a la tesorería con el fin de que la obra creciera, avanzara y la predicación del evangelio no se detenga. La llama de la verdad debe mantenerse viva, ardiendo en los corazones de la humanidad como un poder salvador para todo aquel que cree en su nombre. Y en lo que respecta al diezmo, como medio señalado por Dios para el sostén del ministerio evangélico, la Biblia declara: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo el diezmo de vacas o de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Levítico 27, 30 al 33. Como podemos ver, el diezmo no era opcional en la vida religiosa del pueblo de Israel. Tampoco lo es para la iglesia de este tiempo.
Dios habló a un pueblo con una economía que dependía de la ganadería y la agricultura. Por ello, al momento de hablar del diezmo, no dejó fuera ninguna de sus fuentes de ingresos para que el pueblo comprendiera la solemnidad de este asunto. Y es bien notable la declaración que se refiere al rescate del diezmo en el pasaje anterior. ¿Qué significa esto? Supongamos que un agricultor había separado parte de su cosecha como diezmo dedicado al Señor y lo quería sustituir porque tal vez necesitaba el grano para la siembra. Bien podía hacerlo, pero debía pagar, además del equivalente, un impuesto adicional de un 20%. Esto Dios lo hizo con la intención de que el pueblo entendiera lo sagrado que era el diezmo y no intentara crear formas de desviarlo de su propósito original. Cabe destacar que los animales no podían ser rescatados. Cuando un ganadero tenía que entregar a Dios el diezmo de sus ovejas o terneros, encerraba todo el rebaño en un corral con una salida angosta donde solo podía salir un animalito a la vez. Cuando se abría la puerta, los animalitos corrían en busca de sus madres, así que al pasar los animales por la puerta, el dueño dejaba pasar 9 y tocaba el 10º con su vara, dejándole una marca de color. No importaba la condición del animal, si éste fuese de calidad inferior, perfecto o defectuoso. Era recibido como legítimo diezmo, según el comentario bíblico adventista, la página 121 y 122 del tomo 1. Así es que Dios instituyó el diezmo como una forma de eliminar el egoísmo del hombre y motivarlo a reconocerle como dueño, colaborando en el plan de redención. Apreciados hermanos, es interesante destacar que en la medida en que Dios provee a cada uno de nosotros, los diezmos son devueltos al alfolí. Los diezmos son devueltos al alfolí y la organización los recibe para cumplir con su labor misionera. Y la dinámica se repite en forma constante. Mientras más fiel es el diezmo de la iglesia, más bendiciones recibe y más recursos llegan al alfolí. Sin lugar a dudas, Dios es nuestro proveedor y sustentador. Su plan nunca falla y se espera de cada uno de nosotros fidelidad total. La manera como son distribuidos los recursos recibidos es una de las grandes fortalezas de la Iglesia Adventista. El diezmo ha sido consagrado para la obra del ministerio, para la enseñanza de la Biblia, para el sostén de la asociación en el cuidado de las iglesias y para las actividades misioneras. No debe emplearse en ningún otro propósito, según el manual de nuestra iglesia, la página 139. El hombre debe reconocer a Dios como dueño y de quien proceden todas las bendiciones. Dios ha puesto su mano sobre toda su creación, tanto en los hombres como en sus posesiones, porque todo le pertenece. El sistema del diezmo fue ideado por Dios para el sostén financiero de su iglesia. La entrega voluntaria por parte de cada uno de nosotros, los miembros fieles, y su distribución organizada nunca debe fallar. Es digno tomar en cuenta que la Iglesia de Dios avanza a pasos firmes y con excepción de algunos países golpeados por situaciones políticas, en sentido general, la Iglesia sigue creciendo porque Dios es su proveedor y su plan es perfecto. Qué gran responsabilidad tiene cada obrero de hacer que el ideal de Dios se cumpla. Definitivamente Dios es el proveedor y utiliza cualquier medio disponible con el propósito de sostener su tesorería. Por lo tanto,
los dirigentes deben practicar la excelencia en sus gestiones administrativas. No podía ser diferente. Un Dios perfecto ha ideado un plan perfecto para el financiamiento de su iglesia. Qué gran privilegio, querido hermano, y qué gran responsabilidad y bendición. El Señor ha tenido un cuidado especial por su iglesia, a tal punto que se entregó a sí mismo por ella, según Efesios 5:25. Es por esta razón que la cuida como la niña de sus ojos. Salmo 17:8. De igual manera, qué compromiso y qué gran responsabilidad tiene cada uno de ser un colaborador con Dios en su bendita causa. Por lo tanto, se espera de cada administración, de cada administrador que ha sido bendecido con bienes materiales, que cada uno sea hallado fiel. Que Dios te bendiga en esta hora y que podamos hacer lo mejor como mayordomos del Señor para que la obra de Dios pueda seguir avanzando.